Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Sherpa Podcast. Hoy en día estamos con Noé Panero, que pasó de vender seguros en frío por teléfono a hoy ser una de las voces de la adopción de la inteligencia artificial para los agentes, los productores de seguros en Argentina. Noé, te quiero preguntar, cuando empezaste no tenías una oficina, no tenías contactos, no venías de una familia del mercado asegurador. ¿Cómo fue para vos comenzar a conseguir los primeros clientes con esta forma que adoptaste de principio 100% tecnológica? Hola, Emi, buen día. Bueno, en mi caso, justamente lo que empecé a hacer en paralelo, en que empezaba a hacer uso de mi matrícula, fue cursar la tecnicatura en seguros. Y no solamente cursar la tecnicatura en seguros, sino que anotarme y seguir de cerca diferentes formaciones de marketing digital. En ese momento, 2017, no había tantas formaciones de marketing que te enseñaran a vender servicios, sí producto. Entonces yo me anotaba igual a esas formaciones de venta de producto y lo que hacía era intentar llevarlo a mi terreno, ¿sí? De venta de pólizas, de contacto, de cómo prospectar. A la vez, yo en este momento tengo 38 años, o sea, yo de los 18 años que trabajo exclusivamente de forma comercial, entonces toda esa experiencia y el haber pasado previamente por un call center, es como que te prepara para cuando puedes tener un contacto con ese cliente, aprovecharlo y justamente tratar de llegar a él de forma empática, de forma amena. También el uso de las palabras. Entonces, ni más ni menos, eso mismo lo llevé al terreno de seguros, donde además justamente es tan importante la confianza y poder escuchar al cliente para poder interpretar de todo lo que uno tiene al alcance qué poderle ofrecer. Entonces, ni más ni menos, me interioricé en marketing digital. A la vez, la Tecnicatura de Seguros me cruzó con muchas personas del mercado que hoy son amigos, tenemos proyectos, son referentes, me conocen y la realidad es que también generé alianzas o también tengo contactos en diferentes compañías y eso también está buenísimo. Eso yo Total. también soy una promotora, por así decirlo, de todo lo que es la especialización en seguros, todo lo que es la profesionalización, porque eso es imposible que nos lo vengan a copiar, por así decirlo. Sí, sí, totalmente. Algo que vos decís me parece interesante que es cuando uno piensa en estudiar algo, más del conocimiento que obtenés al estudiar, la institución, la comunidad que te presenta, o sea, gente que conocés mientras estás estudiando, como vos decís, se hicieron amigos, se hicieron partners, hiciste alianzas, proyectos, referentes, que cuando uno va a estudiar no piensa quizás en esa parte, pero que suma un montón a la larga porque es lo que termina sentando las bases. Sí, además yo lo hice en una época donde todavía era presencial, ¿sí? Claro. Entonces, qué importante es eso de tener cara a cara a ese docente. Por eso también tengo mucho entusiasmo en mi profesión, porque siento que me lo transmitieron ellos y por eso también yo nunca me había visto en la posibilidad de intentar enseñar o pararme frente a alguien y explicarle alguna cuestión, pero todo ese trato que he tenido con estas personas que han sido muy generosas y que me entusiasmaron siempre, me dieron ganas a mí también de imitar el gesto con otras personas, con otras posibles Noelias que en algún momento van a ser otras cuestiones. O sea, muchas veces a mí me hablan estos profesores y me dicen, no, como que no quiero ser igual como autorreferencial en eso, pero como que me admiten de haber una diferente Noelia de la que tuvieron de alumno y haber visto de cerca ese proceso y apoyarlo también está muy bueno. Y eso mismo a mí me ha pasado de tener en formaciones diferentes personas, porque yo además también he dado programas del año pasado de todo lo que es adopción digital para justamente armarnos nuestra vida digital como profesionales. Entonces, cuando yo veo que lo aplican, lo que uno le enseña, que tienen resultados, la verdad que es muy satisfactorio y está muy bueno, ¿sí? Entonces, la realidad es, hoy por hoy, nuestra profesión es colaborativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también va a hacer mucha fuerza a poner nuestra impronta, mostrar nuestro criterio, también tomar de uno y de otro colega lo que se adapta a la situación de uno y justamente a apropiarse a su estilo. Claro. Por eso también estoy metida en la asociación y bueno,
llegué ahí justamente tras haber tomado la decisión en el 2024 de empezar a estudiar más también, porque yo ya estaba como técnica de seguros. El paso Claro. normal y natural hubiera sido seguir con la licenciatura, que yo tengo muchos colegas y amigos que lo hicieron, me daban ganas de hacerlo con ellos, pero yo veía que iba por otro lado. A mí me gustaba más la parte comercial, la parte de explorar toda esta nueva forma de venta digital. Por eso es que en el 2024 me anoté en una certificación que se llamaba Incubadora Aceleradora de Negocios, Incubadora y Aceleradora de Negocios, es de afuera, pero lo novedoso fue que en todo el recorrido de la certificación nos hacían usar ChatGPT. Y el ChatGPT lo que nos ayudaba era a bajar todo el contenido que tenemos en la cabeza, te lo llevo equiparado al negocio del PAS. Nosotros tenemos volúmenes de situaciones, siniestros, de conocimiento de nuestros clientes, de tareas que tenemos que hacer en el día a día, todas en nuestra cabeza. Y muchas veces al no volcarlas en procesos o no escribirlas, es muy difícil delegarlas, poder auditarlas, revisar dónde se nos está yendo el tiempo, menos, o sea, que nos esté capitalizando menos. Porque, bueno, tenemos que, y yo, por ejemplo, en mi caso, yo hablo de mí, yo sola al día de hoy trabajo, pero por eso es que me entusiasmo revisando herramientas. Y bueno, desde entonces empecé con ese caminito. Naturalmente la marketing me llevó a la inteligencia artificial y a partir de ahí también vi que podía adoptarla para varias cuestiones de mi negocio. Claro, claro. Creo que todos los que estamos hoy en día somos como quizás promocionamos, evangelizamos un poco en el uso de inteligencia artificial en los negocios. Tuvimos un momento, un clic, que dijimos, no, pará, esto va a cambiar todo. Esto es como un internet nuevo, esto va a ser una revolución industrial. ¿En qué momento o qué le pediste a ChatGPT que te devolvió que dijiste, no, pará, esto es muy, muy, muy heavy lo que está pasando con esta herramienta? Ay, empecé con cosas chiquitas, con cosas muy pavas. em, Desde bajarme un listado de todos los que no, de todos los impagos, ¿sí? De X compañía, pedirles que me armara un mensaje personalizado según la fecha, la póliza, o sea, con los datos más relevantes para que la persona sepa de qué le estoy hablando en ese mensajito y que me armara uno por uno el listado. Entonces yo ahí después, e invito a que siempre pase por ese proceso lo que le pidan, me ponía a revisar que el monto coincida, o sea, al principio sobre todo, Sí, sí, porque te puedo asegurar que también, bueno, te termino con este paso. Y después yo lo que hacía era pasar a uno por uno, buscarlos en mi WhatsApp Business y copiarle el mensaje. claro, Entonces, ya de alguna manera, la parte de esas personas que sinceramente en mi cartera son las menos, que tienen pago en efectivo o que les vienen rechazos, yo de alguna forma con esas personas ya les estaba dando servicio. Y claro, porque, por ejemplo, ahora en el Mundial hay gente que se le pasó pagar la póliza total, y les escribí al día siguiente del partido y me decían, menos mal porque estoy con la cabeza en el domingo. claro, Entonces, y los entiendo porque yo también no, ni siquiera me puse durante el partido a bajarme ese listado. Pero lo práctico fue que al día siguiente no tuve que perder media mañana en hacer eso. sí, sí, Y sí, ni hablar cuando uno tiene que comparar y ponerse a negociar renovaciones con los clientes. Ok, claro, vos tenés esto asegurado hoy en tu casa. Yo te estoy cotizando que lo real a tu situación de metros cuadrados, situación de electrodomésticos, etcétera, sería esta y pagarías esto. Le pedía que haga la comparación explicada, bajada a texto lo más comprensible posible para enviárselo al cliente y obviamente lo revisaba y sí, porque me ha pasado también de que me ha tomado valores que no eran los reales y sí, yo sí, sí, tenerle que hacer una iteración de decirle dónde estaba, porque a veces uno en lo rápido se le pueden pasar esos detalles y puede salirnos caro porque somos nosotros los que tenemos la matrícula y los que estamos sí, aconsejando en base a lo que supuestamente estamos revisando nosotros, pero en realidad total. estamos siendo apoyados en la inteligencia artificial. Sí, sí, totalmente. A mí me pasó parecido. Inicialmente tuve una primera startup de realidad virtual allá por el 2017, 2018 también. Después trabajé para dos fintech
primero en la parte comercial y después en la parte de producto. En la parte comercial me llevaba mucho tiempo los seguimientos a los clientes comerciales, el redactar las minutas de las reuniones comerciales y hacerlo de una manera que no tenga errores de ortografía, que se vea profesional, que esté bien escrito. Y pasar de eso a tirarle un borrador de ideas a ChatGPT y que me dé una versión que era como, wow, me veo como un senior acá, como estoy hablando, cómo estoy detallando, la forma de hablar. Eso para mí fue un cambio grande cuando ahí dije, ok, esto se viene y fuerte. Y después seguramente a vos te pasó también, bueno, generación de contenido para marketing, por lo menos el guión inicial o las ideas, el ida y vuelta, las descripciones, eso ahorró muchísimo tiempo. Pero también me pasaba mucho, estoy seguro que a vos también, que en algún momento te pegabas con la barrera de decir, acá esto no lo puede resolver. Acá llegó la tecnología porque acá le erró, acá le di demasiada info y ya está diciendo cualquier cosa, esto no lo está pudiendo entender, no me entiende en este momento cuando estoy pidiendo esto, no tiene esta información en su base de conocimiento, pero es loco porque a medida que va pasando los meses, esa barrera se va diluyendo. Entonces pasa un poco y lo traigo de nosotros con Sherpa, los clientes que tenemos. Hay clientes que se quedan con esa primera perspectiva de la IA no funciona, la IA responde mal, la IA no es confiable, porque la probaron hace 8 meses. Y lo que hace 8 meses no resolvía, hoy en día sí lo está pudiendo resolver y cada vez más los modelos que están saliendo últimamente son bestiales. 5.6 y Fable de Cloud son modelos que están cambiando prácticamente el paradigma. Nada, también Y ahí igual preguntarte vos. te hago un stop, ¿sí? Vos dijiste algo clave que es que la frustración de la IA no funciona. Lo mismo me ha pasado a mí cuando yo hacía, no, sigo haciendo, ¿no? Consultoría sobre cuestiones de cómo adoptaban el marketing digital para hacer una vidriera digital de su negocio. Claro, Justamente había eso, muchas personas que habían tenido pequeñas acciones aisladas, no estratégicas, no llevadas quizás con personas que conocen nuestro negocio, y se frustraban por esos primeros intentos donde no obtuvieron lo que buscaban. Pero claro, también no poniéndose a analizar todo lo que primero ellos tienen que informar a ese profesional o sobre, porque de nuevo, ahí a nosotros le delegamos diferentes cuestiones, pero si no se las sabemos comunicar, difícilmente pueda lograr lo que le estamos pidiendo. Lo mismo pasa si ya tenés un community manager y no le explicas cuál es tu visión, tu misión, tus pilares de marca, tu voz de marca, ¿sí? Entonces, y le explicas un poco más de tu negocio. Entonces, lo mismo que uno les tendría que explicar a un diseñador o a un community manager, es lo que se tendría que pensar, que es lo que le tienes que volcar a la inteligencia artificial para que después, a partir de eso, vos le puedas pedir diferentes acciones sí, y llegar a esos objetivos, ¿sí? total. Entonces, eso es el paso anterior que muchos no están dispuestos a hacer o se sienten incómodos cuando uno se lo señala, Sí, pero más tarde o más temprano lo van a tener que hacer. Ahora tienen quizás una barrera de tiempo un poco más cómoda de poder hacer esto prueba y error, y yo les recomendaría que ya lo empiecen a considerar para que después sea cuestión de que cuando ya no haya otra posibilidad, como nos ha pasado, por ejemplo, en pandemia, ¿sí? Donde el tema videollamada sí, videollamada no, para diferentes riesgos, estaba totalmente mal visto, ¿sí? ¿Qué pasó? Después vino la pandemia y los profesionales que antes decían no, se perdía la magia del cara a cara para vender seguros de vida, estaban desesperados por suscribirse a Zoom, por aprender a usarlo, por instalarlo, por... Entonces, obligación. sí, pero Pasó a por ser eso una obligación. es que, de nuevo, yo creo que no solamente el productor, pero sí me voy a centrar en hablar del rol y la profesión del productor. Es un tipo de profesional que tiene esas cuestiones. No hablo de todos, que me ha pasado tener en formaciones dando cuestiones de marketing digital, personas que ya estaban aplicando a la par lo mismo que yo estaba enseñando y personas que al final de la clase quizás me levantaban la mano preguntándome qué es marketing digital, qué es email marketing, disculpa, qué es email marketing. Yo Ujú. hablando de servidores, diferentes, o sea, cómo podían aprovechar, qué opciones tenían en el mercado para elegir, y al final quizás me decían, y yo ahí ya me daba cuenta que
había ido años luz para algunos. Yo intentaba de equiparar, de que no sea aburrido para los que ya estaban tocando diferentes soluciones. Y eso mismo pasa también con las soluciones tecnológicas que están preparadas para hoy por hoy ayudar al productor. Siento muchas veces que falta el puente, ¿sí? Que ayude a el PAS a ilustrar y entender cómo en el día a día esa solución le viene a traer tranquilidad, confianza también, para no sentirse que está perdiendo tiempo, dinero, porque también lleva un tiempo de adopción esa solución, esa y todas. Sí. Entonces, está faltando mucho, como un pasito atrás, para justamente valorar tan buenas soluciones tecnológicas que hay hoy en el mercado, porque la verdad Sí. que hay buenísimas. Y no hace falta inventar nada desde el lugar del paz. Y esto también ojo, el que quiere inventar, el que quiere innovar, está totalmente la posibilidad. Pero yo muchas veces también escucho perfiles de productores que todavía no están aplicando automatizaciones o inteligencia artificial y ya quieren desarrollar su propio sistema. Sí. Entonces, te estás queriendo subir a la moto sin todavía haber pasado por la bicicleta. Y yo eso lo veo en llamadas quizás de claridad, donde me consultan por algún servicio mío, y yo la verdad que me quedo pasmada, pero bueno, muchas veces también es más fuerte que yo y digo mi punto, porque es la realidad. Está buenísimo que uno empiece a tener esta inquietud de probar, por ejemplo, esto que decías vos, los modelos. GPT Sol, que hoy salió y hace unos días salió encima. Sí, O sí, sea, sí. yo estuve de viaje, casi que intenté estar desconectada de todo, pero cuando esta semana me senté en el escritorio y tuve que hacer cosas relacionadas a mi día a día como las hacía antes, vi diferentes conectores, diferentes tallas, diferentes, y digo, wow, y esto pasó en unos días. Sí. Cuando Sí, yo me sí, fui de viaje, justo había salido Cloud Fable, que justo habíamos hablado, todavía no lo toqué, te digo la verdad, porque quiero aprovechar esos tokens. Eh, Además veo que hasta el 19 de julio tengo tiempo, entonces pero también salió esta nueva versión de ChatGPT que supuestamente la supera y le roba a Claude una de las funciones más específicas de la herramienta. O sea, se apropia de esta cuestión de lo que es el coworking. Ujú. Sí. Entonces, y ahí también es donde uno se tiene que poner a pensar. Yo, mi negocio central es vender seguros. Ok, está buenísimo que investigue herramientas, pero también que eso me abre la cabeza a entender qué soluciones hay en el mercado, sin que yo tenga que salir a inventar nada. Pero sí, quizás, no sé, por decirte, contrato X solución y puedo decirle, che, me parece que, porque creo que igual, y eso lo vi muchísimo en todas las personas que están metidas con las startups tecnológicas, que están muy abiertos a escuchar los consejos o las situaciones que siente el propio Paz cuando lo va usando de incorporar y desarrollar. Sí, sí. Porque qué mejor que escuchar al cliente, así como nosotros también Totalmente. tenemos que escuchar a nuestros clientes asegurados, lo que nos está pidiendo para adaptarnos. Esto también pasa al revés. Y qué Ujú. interesante porque si nosotros escuchamos a nuestros clientes asegurados, sabemos que sí, que no podemos hacer en cuanto a tecnología. Yo, por ejemplo, sé muy bien que si yo automatizo el chatbot, o sea, uso chatbot con mis clientes, no van a sentir, pero ¿qué pasa? No van a sentir el nivel de atención o calidad. ¿Por qué? Porque yo también ya los acostumbré a un estilo. Ojo, eso no quita que los vaya adaptando de a poquito, ¿sí? Y les vaya dando diferentes directrices para, mira, cuando es un siniestro, lo manejamos por acá y de esta manera. Cuando es una recotización, sí. Y si necesitas hablar conmigo, te podés agendar por acá para que lo veamos y yo te saque todas las dudas que necesitas. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy por hoy? Yo los estoy como que a los clientes, pero yo tengo clientes del 2017 realmente, que son personas que no vinieron de Instagram, o sea, que no manejan Instagram. Entonces, pero sí maneja mucho WhatsApp. Yo siempre vendí por WhatsApp, email marketing y teléfono. En la época que todavía los teléfonos te lo atendían. Entonces, esos clientes cada tanto me levantan el teléfono y me llaman, y yo veo que me llaman, y por ello estoy en una reunión con vos, y cuando termino te voy a decirle, bueno, según el nivel de apuro o de urgencia, ir viendo en qué momento lo acomodo para tener una charla con esa persona. Pero Ujú. de a poco también eso me da la pauta de empezar a explicarle por dónde tengo que llevarlo con los diferentes procesos. Si es una renovación, llenas este formulario. Si es lo vamos a ver juntos, sí, pero a mí me adelantás información para que yo vaya analizando y cuando llego a la reunión yo llevo una propuesta. Sí, sí, Entonces, sí. optimizamos el tiempo de los dos. Totalmente. Em,
Yo creo de lo que decís, hay puntos importantes que me parece remarcar, y que está bueno remarcar, que es, hay habilidades nuevas que como seres humanos tenemos que aprender, que demanda la actualidad que aprendamos. Y una de esas habilidades es una habilidad blanda, que es la capacidad de comunicar ideas, la comunicación. Si yo no puedo comunicar lo que quiero que suceda en mi negocio, cómo quiero que se atienda a mis clientes, cómo quiero mostrarme en redes sociales, cuáles son los objetivos estratégicos que tengo a corto, mediano y largo plazo a otra persona, o a una inteligencia artificial a través de texto o inclusive por el modo voz también que se puede hacer, muy difícilmente voy a poder lograr que mi negocio prospere como yo quiero. Si yo lo tengo en la cabeza y en mi cabeza lo tengo totalmente resuelto, pero no lo puedo comunicar, voy a fallar en trabajar con la inteligencia artificial y voy a fallar en trabajar con personas también en mi organización. Y creo que es una habilidad súper importante desarrollar, la capacidad de comunicar ideas. Y después Va a hay ser otro punto que... uno de los activos más importantes, perdón que te interrumpí, Sí, va a sí, ser sí. una de las habilidades más importantes, porque es además donde nosotros ponemos nuestro criterio Ujú. y es inimitable, y además en seguros es donde generamos ese punto de contacto con el cliente que puede mostrarnos confiables para ellos y mismo, no solamente para los clientes, sino para los pares, para los colegas. Entonces, qué importante es este tema que vos decís de la comunicación y, y que de nuevo es lo que me permitiría a mí, si el día de mañana, por ejemplo, mi hija, que está por cumplir 18 años ahora en febrero, quiere empezar trabajando conmigo y ayudándome a atender diferentes gestiones, yo entreno un GPT para que la asista a ella con mi estilo, con mi forma, y yo, ya sea mi hija o cualquier otra persona que yo quiera que se sume a mi equipo laboral, ya tiene por ahí diferentes procesos bajados, diferentes formas de cómo yo me comunico, y el cliente quizás chatee con ella y no termine detectando en cuestiones básicas como envíame la copia de la póliza o me pasas el cupón de pago y se sienta contento porque tuvo la inmediatez de que alguien le contestó y mi hija también se puede incorporar y entender y cómo nosotros también trabajamos. Entonces, sin haber hecho un sprint de un mes, de no dormir para entender nuestro negocio, con todo lo que eso significa también, porque no cualquiera entiende nuestro negocio, sobre todo si tenemos un criterio técnico y trabajamos con ese perfil de clientes que nos exigen ese nivel para analizar justamente todo lo que nos traen. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí yo creo que, a ver, a veces soy un poco honesto, brutal en ese sentido. He visto también cómo la generación de mi abuelo, mi abuela, han tenido desafíos para poder acomodarse al Internet, a cuando llegó el Internet, de que ya tenían un home banking donde tenían que poder gestionar los pagos y ya no era necesario ir con la boleta a pagar presencialmente, el uso del cajero automático, que ya podían sacar en el cajero automático y tenían que aprender a usar el cajero automático. Había cursos de cómo usar un cajero automático, que me acuerdo que mi abuela se tomó eso con mucha responsabilidad y empezó a hacer cursos para poder aprender. Y yo tenía otra abuela que fue todo lo contrario, que como que se negó a eso y en algún momento quedó fuera del sistema. Yo siento que lo mismo está pasando ahora. O sea, si el que no tenga la responsabilidad de capacitarse en herramientas blandas de comunicación, en herramientas de saber cómo usar la tecnología, que no es saber aprender a programar, no es aprender a utilizar software súper complicados. Cada vez es más sencillo usarlo. No hay una excusa válida por lo cual no podrías aprender a usar un sistema básico de software, porque si no lo haces, vas a quedar fuera del sistema. No es, acá bajo un poco lo que nosotros vemos y charlamos mucho del miedo a ser reemplazados por la inteligencia artificial, que qué voy a hacer, al final voy a estar entrenando algo que después me va a reemplazar. Si no lo usás, si no lo implementás en tu día a día, no vas a poder competir con alguien que sí lo haga, con alguien que haya capacitado, que se haya tomado la responsabilidad de aprender a usarlo, que se haya puesto tiempo, haya puesto horas, haya perdido quizás a veces o por errores haya tenido inconvenientes y haya tenido que recuperarse, pero ese camino construido es fundamental de acá al futuro porque el que no lo haga va a perder posiciones y va a terminar quedando fuera. Por lo menos es lo que vemos nosotros. ¿Vos qué es lo que ves ahí tan cerca que estás de los productores, en el día a día? ¿Qué es lo que te llega? ¿Te llega curiosidad, te llega miedo, te llega Sí, sí, entusiasmo? bueno, ahí yo tengo cosas que aportar porque sin ir más lejos, yo este año en el foro me tomé, o sea, me di el espacio
de no estar tan atrás de muchas cosas y sí escuchando y conversando con colegas que me encontraba después de mucho tiempo. Y por lo general, esos colegas que están justamente haciendo networking eran personas ya consolidadas, de años de experiencia, y se repetía mucho eso, la palabra miedo, ¿sí? Y yo no creo que sea miedo, yo creo que pueden ser otras cuestiones que se lo simplifica o se los lleva al reduccionismo de llamarlo miedo. Para mí es no saber por dónde empezar, no saber a dónde acudir, no saber o saber todo lo que se le viene encima que va a tener que auditar de su propio negocio y no tiene las ganas, el tiempo, porque total ya están hechos, ¿sí? Que justamente por lo menos los perfiles con los que yo hice ese relevamiento fui detectando eh, porque mismo ellos, cuando yo los empezaba como a llevar un poco a desmenuzar ese miedo, me terminaban diciendo, bueno, no, igual es más que nada, porque yo ya estoy hecho, mis hijos ya viven en otros países, como que ya está, ya de la profesión ya pudieron gozar y sacar todo el rédito que necesitaron. Pero yo cuando les preguntaba puntualmente, ok, y la continuidad de tu oficina, el equipo con el que trabajas, ¿qué va a pasar? Porque si hay muchas cuestiones que hoy sabemos que son reemplazables por inteligencias artificiales, por sistemas, por CRMs. ¿Cuál es el valor que le vas a dar a tu equipo para que le entregues ese cliente y pueda seguir justamente en juego y también el cliente lo perciba, que no sienta que está pagándote sobreprecio o que no sienta que lo que vos le podés dar se puede dar vuelta y conseguir en otro competidor que justamente porque sí tiene todo ese sistema allanado y todos los agentes, por ejemplo, desarrollados, les da en menos tiempo mejores resultados a ese cliente porque le cotiza con todas las compañías con las que trabaja y no tiene que esperar de un día para el otro cuando lo que quiere hacer es tomar una decisión urgente. Entonces, es un poco y un poco. Sí, También, cuando vos enseguida querés a ese tipo de profesional llevarle todo lo positivo que tiene esto de la adopción digital. Si uno no empieza como a velarle así, como ser cuidadosos también cómo los aborda, te sí, levantan un paredón que se sí, sí. cierran y no te quieren escuchar. ¿Qué pasa? Como en mi caso, yo les iba hablando de cuestiones hasta que yo misma me ponía a pensar en su lugar. Porque yo muchas veces también le digo a ellos, mirá, vos sos un crack, vos sos un bocho. O sea, estaría buenísimo que tuvieras participación en redes comunicando todo esto que promoves, porque evidentemente vos fuiste parte en el mercado de un momento bisagra y qué lástima que haya nuevos profesionales, nuevos PAS, más jóvenes, que no te puedan conocer, porque yo te puedo conocer porque te cruzo acá, hablo de la asociación o hablo de los eventos y porque se da este espacio de que me dan la charla a mí, y hacemos este intercambio, pero qué bueno sería poner esa voz más, o sea, más visible y que haya nuevos colegas que conozcan toda tu participación en la trayectoria de este mercado también. Quizás Sí, esa sí, sí. persona con la que yo estaba hablando tenía un montón de cuestiones que había sorteado y que su experiencia de vida y de profesión le serviría a muchos otros perfiles que se sentirían alineados a él. Sí. Bueno, y ahí también es como que también uno hablando con estas personas, con estos colegas, va llevándole un poquito o va despertándole un poquito esta cuestión de, che, estaría bueno, o van abriéndose un poquito más. Sí, Ya toman otra postura. Entonces, sí. es muy Creo interesante y lo ahí, mismo nos pasa con los clientes. creo ahí que es miedo al cambio, muchas veces lo que tienen. De que hasta, vos decías, me dicen estoy hecho, porque claramente construyeron una cartera, construyeron un negocio que es próspero, que es rentable, porque hicieron algo bien en su momento y su metodología de cómo llevaron a cabo ese negocio hizo que prospere y que avance. Y yo creo que ahora también ven diciendo, ok, quizás lo que estaba haciendo ya no funcione más o haya que cambiar bastante cosas de lo que antes funcionaba. Y ese miedo a reinventarse o a tener que cambiar procesos que funcionan existe y es normal, o sea, es algo que nos pasa a todos los seres humanos cuando tenemos que cambiar algo que hasta el momento funcionaba. Solo nos pasa mucho en la implementación de Sherpa lo mismo.
llegamos a trabajar con un broker que tiene un equipo de 5 o 6 personas. Nosotros trabajamos, la mayoría de los clientes que hoy en día nos contratan son dueños de negocios que les ha ido bien, unos que están empezando, obviamente, y que vienen ya con la cabeza de, ok, quiero empezar de cero con inteligencia artificial y con procesos tecnológicos, y otros que son negocios tradicionales que se formaron a la vieja usanza del teléfono, de la llamada en frío, de la gestión manual, y dicen, quiero que mi equipo lo haga. Y nosotros llegamos y el equipo está asustado, el equipo no sabe cómo hacer, es como, hay que llevarlo a ese grupo de personas a cambiar la forma de trabajar. No es sencillo, la frase cambiar la forma de trabajar es fuerte, son 9 horas que generalmente que tenemos todo en el día a día que hay que ir modificando. Y por eso una de las cosas que nosotros hacemos, y que vos comentabas esto del chatbot y de que ni no quiero que mis clientes los atienda un chatbot, porque yo quiero atenderlos yo, quiero que sientan que estoy presencial, que tengo una relación, el uno a uno, es personalizado. Lo primero que nosotros hacemos es el chatbot conectarlo fuera de horario laboral. Cuando te vas de la oficina, déjalo prendido. Entonces, le está dando un valor ya al cliente. Para bajar ¿Cómo? la ansiedad de esa primera respuesta y no, por Exacto, ejemplo, porque te pueden hablar cuando estás mirando el partido exacto, exacto. y bueno, y vos estás justo mirando el partido, querés disfrutar porque te fuiste al mundial o porque lo estás viendo con tu familia o lo que sea, pero esa persona no controló en qué momento él chocó. Necesitaba en ese momento saber qué documentación tenía que pedir, por ejemplo. Totalmente, totalmente, porque sabemos, nuestro foco siempre está en el asegurado desde Sherpa. Sabemos que si el asegurado está feliz, el broker va a estar feliz con nosotros. Si el asegurado no está feliz con la atención de nuestros asistentes virtuales, no va a estar contento el broker. Por eso el foco para mí siempre está en las personas. Y bueno, desde Sherpa siempre marcamos esto, o sea, lo que hacemos es para potenciar a las personas, no para reemplazar, no para ahorrar costos, sino para crecer y para expandir. Y eso me parece fundamental y también entender esto, o sea, si hoy en día no tenés una habilidad de comunicación efectiva, no tenés una habilidad de adopción tecnológica, bueno, o tenés habilidades de networking, de alianzas, de algo muy fuerte que te permita todavía ser fuerte en el mercado, o si no tenés algo de eso, tenés que empezar a ver, ok, A debería desarrollarlo, empezar a sí. adquirir estas habilidades para seguir siendo competitivo. Bueno, yo una de las cuestiones que trabajo mucho en consultoría, y como yo soy colega de muchas veces a quien estoy haciéndole ese trabajo, les hago una pregunta clave. ¿Por qué te elegirían a vos y no a mí como productora? Y se ponen a pensar, o sea, porque está bueno, porque es ponerlos, o sea, porque además ellos, si confiaron en mí es porque vieron diferentes habilidades o diferentes cuestiones que le hicieron confiar en que conmigo pueden trabajar su proceso. Y como que, pero yo no lo hago de forma tal de que se sientan vulnerables ante mí, sino justamente para ayudarlos a encontrar ese lugar en el mercado, ¿sí? Más de una vez me vienen perfiles donde además de trabajar en seguros tienen otra profesión de base o anterior. Y yo les hago ver qué importante y qué interesante sería que comuniquen las dos cosas en combinación. Porque te puedo asegurar, no es lo mismo para una persona que tiene ese punto de dolor, por ejemplo, de trabajar en salud y que haya un productor que entienda todos los riesgos que se tiene, ese profesional que trabaja en salud, de forma tal de que cuando yo te digo, yo soy doctora o tengo equipos, porque me ha pasado, tengo equipos de ecógrafos que se trasladan de un lugar al otro, tengo un equipo además o sea, que pasa de mano en mano en ese equipo, que vos, al ya conocer el rubro y saber cuáles son los riesgos latentes, me vas a dar a mí una radiografía rápida de todo lo que yo no estoy considerando y evidentemente vas a ser superior a cualquier multicotizador o cualquier call center que me llame por teléfono para ofrecerme quizás para cubrir algo similar. Entonces, y es eso lo que yo muchas veces promuevo que trabajen, porque ese combo sería irreemplazable para el cliente y para uno mismo también encontrar su lugar en el mercado, ¿sí? Total. Yo la realidad es que soy muy adepta a todo lo que es la estrategia del océano azul, esta idea de Ujú. empezar a buscar cada uno su propio océano azul, ¿sí? Y no estar compitiendo en ese océano rojo por precio, porque si vos no sos claro en a quién ayudás, de qué forma, y te empezás a diferenciar un poco, caes lamentablemente en ese océano. Ni hablar de si solamente trabajás ciertos riesgos y no te empezás a interiorizar en lo que es, a los que son los riesgos
con mayor potencialidad en este momento, como es ciberriesgos, como es seguro de sepelio, como es seguros de vida. Tenemos un océano todavía bastante azul ahí. Claro. Entonces, qué importante es, uno, tomar conciencia de eso, y todo lo que es patrimonial es quizás empezar a revisar de qué forma puedo sumarme a diferentes soluciones o desarrollar las propias, como quiera cada uno, pero que me libere ese tiempo para empezar a desarrollar esos otros riesgos, que quizás antes, por estar uno con el cuello botella de una forma de no poderse mover del escritorio, no se podía poner a pensar en desarrollar esos otros riesgos. Es Sí. más, yo hace un par de años no me hubiera permitido tomar una mañana para ir a encontrarme con otros colegas, hacer networking o hacer capacitaciones presenciales como lo hago ahora, y no hubiera empezado a apoyarme en diferentes automatizaciones de mis procesos. Porque Sí. a mí me invitaron todo un año anterior a que me sumara, por ejemplo, a la asociación, a ir, a escuchar, a almorzar. Yo me acuerdo que le decía a mi amigo, que vos lo conocés, a Gastón, que estaba en Rosario, decía, Gastón, estoy acá, la verdad que yo quiero vender, yo quiero atender los siniestros, no quiero por irme una mañana al microcentro para juntarme a almorzar, yo lo sentía inviable. Y así estuvo todo un año invitándome, no, porque creo que vos tenés la posibilidad de aportar desde tu lugar, no sé qué, no sé cuánto. En el medio yo también fui haciendo mi propio proceso de incorporar ChatGPT, incorporar diferentes cosas, y ya cuando llegué con justamente la posibilidad de hacer mi camino ahí y en el poco tiempo tomar la coordinación, por ejemplo, de innovación y tecnología. ¿Por qué? Porque no se estaba desarrollando, siendo que esto que vos decís, este año 2024, veníamos con un montón de cuestiones ando y caminando de inteligencia artificial, de automatizaciones, no veía que se estuviera abordando. Y yo realmente levanté la mano desde mi lugar, pero no porque me creía la persona más, no sé, la que estaba más capacitada, sino porque quería ayudar, porque veía que todo eso ya se nos estaba viniendo y que había mucha gente que todavía ni siquiera lo estaba considerando. Alguien tiene que hacerlo. Sí, No bueno, es y una eso también es, tecnología que está recién empezando. Nadie fue experto en 2024 en inteligencia artificial. Es es que así. en inteligencia artificial lo que me anima mucho, más de una vez, y dije, bueno, sí, levanto la mano, es que todos estamos en etapa beta, en realidad. Sí, 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 Por sí. ejemplo, yo si ahora te tengo que preguntar a vos, con todas las novedades de ChatGPT, quizás vas a estar un poquito más que yo por toda la experiencia que tenés, pero en realidad es algo nuevo y todavía hasta tenés que desmenuzarlo y revisarlo. Entonces, todos estamos en prueba y error. Totalmente. Sí, sí, sí. Hay algo que de lo que hablabas de comunicar y de cómo a tus clientes, a los PAS que le das consultoría, le explicas esto de, bueno, vos tenés que comunicar estos valores o lo que vos sabés, comunicáselo a las personas, hacéselo llegar a ese valor al asegurado. Y también nos pasa algo mucho nosotros, ahora estamos también con un programa que llamamos Sherpa Marketing, donde vamos ayudando a nuestros clientes también a mejorar su presencia en redes sociales y a hacer también publicidad con ellos y unirlos con nuestro asistente virtual. Lo que vemos es que lo veo en todos lados, y es una apreciación personal esto. Ujú. Desde que se empezó con toda esta metodología de marketing, la imagen de marca, de generación de contenido, de vender a través de las redes sociales, hay una idea para mí preconcebida de que sí o sí tenés que estar frente a la cámara, hablando, explicando, vendiendo, contando, y tenés que ser un buen generador de contenido como dueño del negocio. Y la cámara no es para todos, no todos nos sentimos cómodos hablando frente a una cámara. Y para mí hay más formas de comunicar que solamente prendiendo la cámara y grabándote vos mismo. Me está sacando a mí misma desde mi zona de confort también con esto, porque yo sé que lo estás grabando también. Eh, entonces, sí, es animarse y bueno, dicen que los primeros videos, a ver, si querés ir por el lado de hacer tus propios videos, tenés que saber que los primeros videos prácticamente son para vos. Hay un Sí, número, creo que total. me acuerdo de decir antes, los primeros 100 videos son para uno. No te desanimes si no te ponen me gustan, si no interactúan con tu contenido, pero vas a ir tomándole el timing de qué funciona y qué no. Sí, totalmente. Además, no es lo mismo un productor, por ejemplo, que hable de vida y retiro con 50 y pico de años y hablar desde su experiencia de todo, porque de nuevo debe tener amigos, familiares igual de su misma edad o más grandes que ante no haber tomado una decisión
más temprano, hoy se encuentran con un dilema. Che, todavía estoy con la posibilidad de contratar un seguro de retiro, siendo que en realidad para jubilarme me faltan 10 años. Entonces, si te lo dice esa persona, hablando a cámara, tiene otra llegada que si se lo digo yo, desde mi edad, Sí, que tampoco me falta mucho, pero bueno, pero yo quizás no veo tan de cerca todas esas situaciones que esa persona ya conoce por su experiencia. total. Entonces, qué importante es que, quizás, digo yo, ¿no? Porque no, la herramienta no la conozco, se apoyen en generación de posteos o generación de historias o generación de imágenes para WhatsApp y después puedan estar con ese tiempo necesario para así desarrollar esos videos donde sí muestran su criterio, su impronta, cómo se comunican, porque eso es lo que termina generando la confianza para que uno le compre. Total. A mí me pasó no hace mucho de una persona que trabajó mucho en consultoría conmigo y se dio cuenta la diferencia, que yo se lo venía haciendo hace un montón, cómo llegó, cómo la capacidad de llegada cambió cuando empezó a hacer esos videos. Ujú. Entonces, ¿pero por qué? Porque todo lo demás yo lo había trabajado con tiempo, bien, mal, viste, prueba y error, pero por lo menos la noción la tenía y las ganas también. Sí. Lo que nosotros vemos, a ver, entendiendo también de que no se puede medir la inteligencia de un pez por si vuela o no vuela, entendiendo que también hay habilidades, hay personas con distintas habilidades y entender un poco. Lo mejor de todo es si vos sos el dueño y tenés todo el conocimiento que lo puedas comunicar vos a cámara. Eso es lo mejor. Ahora, si no te sentís cómodo, si es algo que realmente no te gusta y no lo querés hacer, hay formas de comunicar lo que vos sabés de manera empresarial. Comunicalo a nivel empresa, empecé a hacer posteos, carruseles, dándole contenido, dándole información a las personas que te ven, dándole valor y no grabándote en una cámara, pero sí siendo vos el que está transmitiendo la idea, el que está transmitiendo ese conocimiento. O inclusive, no sé, eh, busca a alguien de tu oficina, siempre va a haber alguno que es adepto a la tecnología, que le encanta la cámara, que le encanta figurar. Y bueno, que sea tu voz, que esa persona sea la que hable, pero vos seas la que genera el contenido. De todas maneras, estás transmitiendo el valor tuyo a través de alguien más que tiene esa capacidad de estar frente a la cámara. Es mejor, obviamente, si uno lo graba y si uno lo hace, pero bueno, hay veces que también hay que encontrar las soluciones con las herramientas que uno tiene. Por eso creo que si uno no se siente cómodo así grabándose, que no se limite a decir, bueno, no lo hago y no comunico nada. Listo, mi empresa ahora no comunica nada porque yo no me puedo grabar. Bueno, hay Es que opciones. eso Le viene puedes ir encontrando el conectado vuelto. a justamente un newsletter que yo subí hace 2 días, creo, sí, el miércoles, pues yo me empecé a proponer desde mi lugar también, cada 15 días Están muy subir un buenos tu newsletter newsletter, ¿eh? en LinkedIn, para hablar de diferentes cuestiones que atraviesan a nuestro mercado. Pero también desde este lugar, no desde la parte teórica y tocando. Entonces, yo esta semana hablé de marca personal y de la cuestión de que si uno no empieza a generar esas piezas de contenido o a comunicar esta impronta, como que quieras o no, se termina haciendo uno de la idea de uno como profesional. Con lo poco Ujú. que hay, con lo poco mucho que haya en el mercado, o porque otro ya tomó una iniciativa de comunicar mucho, es como que en la comparación o queda dispar. Si este productor no se subió mucho a subir cosas en redes, debe ser porque no trabaja exclusivamente quizás como paso, no es tan experto como yo necesito a alguien que me ilustre las situaciones y los alcances de mi póliza. Entonces, eso también es importante considerarlo, el no quedar, viste que se dice la parálisis por análisis, Sí, de quedar tanto en esa posición y total. empezar con diferente, de nuevo, probar con posteos, ya sea también probando canales. Qué importante es esto de que yo te digo el newsletter. El newsletter quizás lo van a consumir personas que me siguen en LinkedIn y no se enteran mis clientes porque ni siquiera están ahí, pero también ahí yo también tengo una decisión de a quién le hablo. Y lo mismo tiene que hacer uno como profesional de seguros, el canal en donde te subís, saber a quién le hablas y con qué objetivo. Esto de tener diferentes pequeñas acciones que nos vayan llevando a justamente el objetivo que tengamos, y ahí está creo que también una parte clave, que es detectar qué es lo que me propongo, ganar nuevos clientes, fidelizarlos, eh, aparecer y ser referente de mi mercado, ser reconocido por si me buscan. Yo cuando empecé en LinkedIn no fue, o sea, fue justamente estratégico, ¿sí? Porque lo que yo notaba era como en ese momento
No había tantas páginas web de productores, yo no tenía una página web claramente. Cuando yo hablaba con un perfil muy alto de cliente en el sentido que era analista de finanzas, de quizás de una empresa internacional o lo que sea, lo primero que hacía cuando cortaba conmigo era buscarme en LinkedIn para ver si existía, para ver qué había ahí de subido de mi trayectoria o de mi profesión. Entonces, y yo ahí notaba que los perfiles más altos de mis clientes, ABC1, por así decirlo, eran que lo hacía. Entonces dije, no, esta es una red en la que tengo que estar. Yo Claro. sinceramente no le doy tanta importancia a Instagram más que para consumirla e enterarme de las novedades. Pero donde más foco pongo es en LinkedIn. Claro, totalmente, porque es el tipo de seguro que vendés o el servicio que vendés. El cliente está más en LinkedIn. Quizás un producto masivo puede ser que el cliente esté más en una red social como Instagram o como Facebook. También entender eso, como vos decís, qué es mi mayor propuesta de valor y dónde está mi cliente y qué le estoy solucionando. Eso es para los PaaS y es para todos los negocios del mundo, prácticamente. Es la misma receta. Quiero que me vean profesionales de la salud. ¿Dónde están los profesionales de la salud? Yo también lo conté en una publicación ya hace un tiempo. Están en LinkedIn prácticamente. Mi traumatólogo, con el que yo tengo una situación de confianza de más de 8 años porque me operó de las 2 rodillas. Eh, la única red social que tiene es LinkedIn. Y también hay que entender otra cosa, que no interactúen con tu contenido no significa que no le estén mirando, todo lo contrario, porque cada consulta que yo iba de mi rodilla, me hablaba y me decía, che, te vi acá, te vi allá, estás muy activa, ¿qué Sí, pasa? sí, Si él fuera mi cliente, porque él no es mi cliente, pero porque tenemos una relación de confianza donde yo nunca avancé vendiéndole nada, ¿sí? Lo que no quitaría que en algún momento él tenga una necesidad y sepa yo trabajo en seguros y me escriba por ahí. Pero y yo agarro y le digo, hace poquito, la última consulta que tuve, le digo, cuando me lo volvió a decir, le digo, ¿sabe que usted es famoso? Cuando hago mis clases de LinkedIn, menciono esta forma de interactuar y no interactuar con el contenido como hace usted. Que siempre que yo vengo a la consulta me cuenta a nivel de detalle todo lo que vio de mí y yo lo miro y le digo, y no me puso ni un me gusta, no me puso ni un comentario, nada. No, no, pero porque yo entro así, veo y sé que estás bien y veo que sí, me sí, gusta sí, lo que sí. haces y por eso ahora te lo digo. Y esa es la radiografía de también de cómo está muchas veces las personas mirándonos en diferentes canales sin necesidad de interactuar, pero sí ya formando una idea de nosotros. Exacto, totalmente. Sí, hay un libro que yo leí mucho que me gustó, que se llamaba El diario de un CEO, me gustó mucho, mucho, que decía, Ese no lo seas un tengo papel pintado. pendiente. Te lo recomiendo totalmente, totalmente, porque bueno, tiene el podcast creo más famoso de todo el mundo inclusive, y él decía, no seas un papel pintado, Yo estoy queriendo terminar llamar la este, atención. es superventas. Mira, Pero también escucho mucho audiolibro. Por ejemplo, Tu marca eres tú, que también lo puse un poco em, en el newsletter último, donde hablo de marca personal. Y bueno, y traigo un poco esa parte del círculo dorado. Muchas veces el PAS comunica desde la póliza y no desde el por qué uno es, por ejemplo, esta cuestión de por qué elegirían a uno y no a otro, la parte del propósito de marca como profesional. Entonces, está buenísimo nutrirse de todo eso, ¿sí? totalmente. Para aplicarlo para uno y tomar lo que a uno le sirva, pero no, también para compartirlo. Yo por lo menos lo comparto y bueno, después a cada uno le llegará si le resuena o no. Es que Pero ay, disculpa que te compartiéndolo es cuando uno interrumpí. más lo aprende también. Sí, y disculpa que te interrumpí. No, está bien, está bien. Contame lo del diario del CEO. No, era eso nomás, de que dice no seas un papel pintado, llama la atención de alguna manera de tus clientes. Él inclusive habla de llamarlo a través del amor o a través del odio, pero no seas algo que pasa desapercibido. Eso me encanta. Y en eso soy totalmente consciente de que muchas veces, quizás por levantar la voz y explicar y decir, porque hay veces que hay gente que diría, Noelia, qué necesidad de estar figurando y además después estar confrontando todo lo que se despierta a través de eso, ya sean cosas buenas o cosas malas. Eh, pero bueno, yo prefiero hablarles, o sea, yo hablo y hay gente que le va a sentir un rechazo porque quizás no quiere que se hable sobre todo el avance de la tecnología y todo lo que eso representa, pero hay otra gente que la está queriendo conocer de cerca y qué importante que tenga esa primera aproximación de quizás un colega o alguien
empezó desde, sin necesidad de ser ingeniero en sistemas, sin necesidad de venir de familia quizás hasta de productores, y que eso da cuenta que si uno también hace su parte, puede llegar tranquilamente y hasta superar en un montón de aspectos a las personas de quienes recibe esa información. Sí, totalmente, totalmente. Y para eso creo que es esto, la capacidad de aprender. Me parece que es también una herramienta, una habilidad blanda que es fundamental en los próximos años que se viene. No alcanza con el estudio que hiciste hace 20 años, no alcanza con el que hiciste hace 10, no alcanza con el que hiciste hace 5, vas a tener que seguir aprendiendo. Eso no significa entrar a una universidad, entrar a una carrera, significa esto, buscar libros, leer, escuchar, estar en las noticias, newsletter, también Escuchar como el los que vos tenés, podcasts. escuchar los podcasts también. Todo eso alimenta información que te va nutriendo y que te permite estar competitivo, que al final creo que es un poco lo que transmitimos. Bueno, no, estamos ya un poquito pasadito de tiempo, estuvo hermosa la Sí. charla, la verdad, me encantó y creo que va a ser de mucho valor para todos los que la escuchen. ¿Alguna reflexión final que querés dejar para los PAS de Argentina que están viviendo esta transformación? Quizás para el que tiene ese miedo o todavía está como ahí ansioso de qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro, en el futuro de su profesión. Mira, me llamó la atención que no me preguntaste qué herramientas uso. Pero las contaste, ¿Eh? las contaste un poco. Bueno, está bien. Pero no, sí. En síntesis, que empiecen detectando qué posibles pequeñas acciones pueden empezar a delegarlas y a probar diferentes herramientas si quieren. Yo he pasado por muchísimas y sigo pasando, pivoteo todo el tiempo, con todas, con Gemini, con Cloud, con ChatGPT, me encanta NotebookLM, no sé, que ahora se llama Gemini. Lo están integrando, lo están empezando a integrar. Lo vi hoy cuando tuve que hacer algo, se llama Gemini Notebook. Ujú. Entonces, que empiecen a probar, ya sea para generación de, si sienten que el día a día los lleva en su tarea operativa y les está faltando la parte de comunicación de contenido y tienen un montón de ideas y la quieren bajar, qué mejor que apoyarse en la inteligencia artificial, por ejemplo. Que eso noto que es un desafío que tenemos todos. Y ahí empezar a probar de generación de imágenes, infografía, que no se pierdan de comunicar a sus clientes o a sus posibles clientes todo lo que trabajan. Eh, También son pequeñas derivaciones o delegaciones que no van donde no va a correr nuestro riesgo nuestra profesión. Bueno, le estamos dando datos sensibles. Empezar con pequeños pasos y también ir probando de cada una qué es lo que a uno le sirve según el objetivo que tenga. No subirse por moda a la versión más cara de ninguna. Siempre empezar desde la parte gratuita. Y cuando ya va viendo que querés seguir más o te das cuenta que hay una función que si te suscribís te la podrían dar, sin ahí dar ese salto y bueno, y que no pierdan que no pierdan las ganas y no tengan miedo, justamente. Que en realidad muchas veces el miedo es en realidad llamado desde otro lugar a lo que es uno no conoce y encima no sabe que nos puede llegar a dar. Justo llegó mi hija. Bueno, perfecto, entonces estamos ya al cierre. Muchísimas gracias, Noé, por tu tiempo, por tus palabras y bueno, esperamos poder volver a cruzarnos en algún que otro evento ahí de la asociación o Link Up o lo que venga. Y bueno, estamos descansando un poco después de todo lo que fue esta parte del año, pero esperamos que fin de año Sí, sí, volvamos a sí, reactivar todos. que encima también eso requiere mucho tiempo, esfuerzo y la realidad es que para todos esos desafíos también me apoyo mucho en todo lo que es la inteligencia artificial. Porque si no, siendo yo misma también la mujer orquesta de mi negocio, eso también no lo podría estar pudiendo llevar a cabo. Así que eso también es un gran ejemplo de cómo me libero tiempo para hacer otras cosas que también me apasionan. Y de mayor valor que son las relaciones humanas, lo más valioso que Tal tenemos, cual, creo, entre tal todos. cual. Así que bueno, gracias, Emi. Un gusto, con Muchas gusto, gracias Noé. por tenerme en cuenta. La verdad que yo también consumo el podcast y me gustaron muchísimos sobre todo los últimos 2 capítulos. Creo que te lo transmití. Y bueno, gracias por tenerme en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta acá llegamos con el Sherpa Podcast de hoy con Noé Panero. La verdad que fue una charla hermosa sobre inteligencia artificial, marketing y productores de seguros en el centro de la escena. Así que si llegaste hasta acá, le puedes dar like, puedes
dejar un comentario también, una pregunta, puedes dejar a Noé o a mí para que vayamos intercambiando. Y muchas gracias por seguir escuchando el Sherpa Podcast. Nos vemos en la próxima. Gracias.